Un diabético mal controlado, con anemia moderada, ligeramente microcítica y normocrómica, los reticulocitos están discretamente disminuidos, la sideremia y transferrinemia descendidas, la ferritina elevada. ¿Qué tipo de anemia presenta con mayor probabilidad? Es una muy buena pregunta. Y eso es lo que van a ver ustedes en realidad de manera normal, de manera regular. Entonces, en la vida real no existen pacientes que tengan, lo que más van a ver con regularidad es que en un paciente, por ejemplo, hospitalizado, no va a tener solamente una anemia ferropénica, sino también va a tener una anemia por enfermedad crónica. ¿Ok? Entonces, recuerden que la ferritina es una reactante de fase aguda. Entonces, en cualquier inflamación va a estar aumentada, ¿no? Por ejemplo, acá la diabetes mellitus de este paciente puede que la ferritina la esté elevando. Sin embargo, en las características morfológicas del paciente nos hablan de que tiene una microcitosis, y que los reticulocitos están discretamente disminuidos. Nos están diciendo que la sideremia y la transferrinemia están descendidas. Entonces tenemos dos puntos a favor de que podría ser una anemia ferropénica. Lo que no cuadra acá es que la ferritina esté elevada. ¿Pero por qué pasa que esta ferritina esté elevada? Porque tiene una diabetes mellitus de fondo. Entonces, ¿qué tipo de anemia presenta con mayor probabilidad? Entonces, en realidad la pregunta está mal hecha porque el paciente tiene dos tipos de problemas, pero lo que puede ser que esté generando de fondo el problema mayor es que tenga una anemia asociada a un paciente por enfermedad crónica, ¿no? Ahora, recuerden acá ustedes de que dentro de las características podemos ver que el volumen corpuscular sea menor, que los componentes de la sideremia y transferrina estén disminuidos, es decir, nos tengan una anemia ferropénica, pero la ferritina va a estar elevada por el problema de fondo que tenga este paciente, que es la diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, puede que haya esta combinación. Esta es una pregunta reciente recientes exámenes. Pues ya ahora ya no están haciendo solamente anemia ferropénica y anemia por enfermedad crónica, sino ya están haciendo una combinación. Entonces recordad que la ferritina es un reactante de fase aguda. No los vayan a confundir. Varón de 72 años que refiere sufrir de artritis reumatoide, se queja de disnea, fatiga desde hace 6 meses, laboratorio con hemoglobina en 8.5, con un volumen corpuscular bajísimo, sideremia de 30, el hierro sérico normalmente está entre 50 y 150. ¿Ok? Ferritina en 520. La ferritina normalmente está en 150. Perdón, está acá. No está bien. Entre 30 y 150. La ferritina. ¿Ok? Esto es el hierro sérico y esto es la ferritina. Entonces, tiene una ferritina elevada, tiene una sideremia, un hierro sérico bajo. Dichas características apoyan la sospecha de anemia por... Entonces, esta es otra combinación de pacientes. Tiene un paciente con una patología crónica, que tiene una anemia microcítica, pero cuyos patrones están bajos y la ferritina está elevada. Entonces, van a ver cómo es que acá cómo es de que hacen la combinación de estas dos patologías. ¿Okay? Dichas características apoyan la sospecha de anemia por, a ver, quiero ver sus respuestas. Ajá, básicamente lo mismo, ¿no? Anemia por enfermedad crónica. Sin embargo, en realidad, es lo que yo pondría, si me interconsultan, por ejemplo, con este paciente, yo digo, pues este paciente tiene una anemia probable crónica, pero hay que descartar de que tenga unas pérdidas crónicas porque el BCM está muy disminuido, ¿ok? Y que la ferritina solamente esté siendo un reactante de fase aguda, ¿ok? Eso es en la vida real. Muy bien. Son causas de anemia hemolítica, excepto, entonces, patologías que sean intracorpusculares, la esferocitosis, pacientes que tengan alguna causa hereditaria que cause la malformación de la hemoglobina, anemia falciforme, es intracorpuscular, causas extracorpusculares, que haya una reacción
transfusional posterior a esto, que de repente no haya coincidido el grupo ABO a la transfusión y que esto cause una hemólisis, que tenga una eritroblastosis fetal, que el grupo sanguíneo de la paciente sea O negativo y que el feto sea uno positivo. Esto ocasionaría de que haya una anemia hemolítica y acá, pues acá obviamente lo que no cuadra es la hemofilia. ¿Ok? Entre los hallazgos clínicos que son característicos de las anemias hemolíticas están los siguientes, excepto. Este es otro problema, otra pregunta que causa problemas. Acá la respuesta la han dado como colurio. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una hemólisis, puede ser de dos formas donde puede ocurrir. Intravascularmente y extravascularmente. ¿Ok? Entonces, a nivel del hígado, cuando hay una hemólisis, a nivel del hígado vaso, va a pasar estos glóbulos rojos patológicos y va a producir las características que ya hemos dicho, aumento de bilirrubina indirecta, aumento de la lactato deshidrogenasa, etcétera, ¿no? Por la conjugación. Pero cuando la hemólisis es intravascular, por ejemplo, en una hemoglobina paroxística nocturna, o por ejemplo hay un tóxico, un veneno, que haga que ocurra una hemólisis del glóbulo rojo, pues la hemoglobina se va a soltar en estos vasos sanguíneos y finalmente se va a filtrar a nivel de los riñones. Esto finalmente se puede traducir en coluria, ¿ok? Por ejemplo, en una hemoglobina paroxística nocturna, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ahí así es, en la hemólisis también puede haber ya lo habíamos explicado hace unas diapositivas, en la anemia hemolítica también hay litiasis biliar, que está formada en hemólisis de manera crónica, que hay un aumento de la bilirrubina indirecta. Esta se va a depositar como bilirrubinato cálcico y va a precipitar, y donde precipita es a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel de la vesícula, y va a producir una litiasis biliar, ¿no? Pues acá la respuesta sería coluria, según el examen, ¿no? Sin embargo, por lo que les acabo de explicar, puede ocurrir eso, ¿no? Son unos cálculos oscuros, negros, más que marrones son negros, en realidad. Cuando ustedes tengan alguna oportunidad de verlo, van a ver unos cálculos por bilirrubina oscuros, son negros. Mujer de... esto no lo expliqué, perdón. Las úlceras maleolares. Entonces les decía de que en las hemólisis crónicas, como hay hipopsia de manera crónica, esta hipoxia crónica va a tener un impacto a nivel de cualquier órgano. En el caso de la piel, van a ocurrir sobre todo úlceras a nivel del pie o de las piernas, ¿no? Esto lo vemos sobre todo en pacientes con anemia drepanocítica, pero en general se puede producir en pacientes que tengan una anemia hemolítica de manera crónica. Eso se llama úlceras maleolares, por la hipoxia crónica que hay. Mujer de 25 años que tiene artralgias, 3 años de artralgias, palidez, no deformidades articulares, con leucocitos en 5.890, hemoglobina 12.5 y plaquetas 217.000. Y en el frotis de sangre periférica pues tiene hipocromía y microcitosis. El hierro total y la ferritina son normales. ¿Ok? Tiene artralgias, tiene palidez, la hemoglobina está en 12.5, pero en la frotis de sangre periférica ven hipocromía, o sea, la hemoglobina corpuscular media está muy bajita y tiene microcitosis. Sin embargo, al hacer un perfil de hierro está normal. Entonces, en estos pacientes, otra de las causas de volumen corpuscular medio disminuido, ¿cuál era? Era la intoxicación por plomo. Primero estaba la deficiencia de hierro, que es la más frecuente, intoxicación por plomo, que tenga algún problema a nivel del grupo M, o del grupo de las globinas. ¿Ok? En este caso, acá hay un problema a nivel de las globinas. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente nosotros tenemos hemoglobinas, o ya como adultos, 3 tipos de hemoglobina. Hemoglobina 1, hemoglobina 2 y hemoglobina fetal.
Normalmente la hemoglobina fetal está en 1%, en un 2% y el resto, es decir, un 97% como una hemoglobina A1. Eso es de manera regular, lo normal. Okay. Entonces, ¿qué pasa en ciertas patologías con la hemoglobina? Normalmente nosotros tenemos en el glóbulo rojo con la hemoglobina tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Por ciertas patologías genéticas, a veces no tenemos alguna de las cadenas, no tenemos la cadena alfa o no tenemos la cadena beta. Entonces las talasemias se tratan de esta enfermedad. Las talasemias es que no hay alguna de las cadenas, pero como estas cadenas van juntas, al no haber alguna de ellas, pues va a precipitar y van a producirse precipitaciones en los glóbulos rojos que finalmente van a llevar a una hemólisis de manera crónica. ¿Ok? Entonces cuando no hay la cadena beta, se llama beta-talasemia. Hay beta-talasemia menor, beta-talasemia mayor, dependiendo de cuántas cadenas falten. ¿Ok? Entonces, cuando no está la cadena beta, se llama beta-talasemia. Muy bien. Entonces, en compensación, nuestro cuerpo, ¿qué es lo que hace? Como esta hemoglobina está fallando, va a tratar de compensarlo aumentando los otros tipos de hemoglobina. Tanto la hemoglobina fetal como la hemoglobina A2. Entonces, como observan ustedes acá, la hemoglobina A2 está aumentada. Entonces, acá el diagnóstico sería una beta-talasemia menor. La beta-talasemia mayor y menor va a depender de cuántas cadenas falten de la hemoglobina, ¿no? Son tetrámeros, recordemos que son tetrámeros, entonces puede que falte uno, puede que falte, que no esté ninguno, puede que estén los 4, puede que solamente estén 3, puede que estén 2, puede que esté 1 o puede que no esté ninguno, ¿ok? Entonces, básicamente talasemia mayor es cuando no hay estas cadenas y cuando es menor, cuando sí hay alguna de ellas, ¿no? Síndrome de Evans. El síndrome de Evans es una patología, una patología inmunitaria, una patología inmunitaria en donde van a haber la combinación de una anemia hemolítica autoinmune más una trombocitopenia inmune. ¿Ok? Normalmente esto lo vemos solitos, cada uno una patología. Pero cuando hay la combinación de esto, se llama síndrome de Evans. Por lo tanto, en esta patología va a haber anemia y trombocitopenia. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Sigamos. Ya. Lactante de 6 meses con anemia, con hemoglobina en 5, reticulocitos en 10 y tiene hepatoesplenomegalia. Un lactante ya de 6 meses. Entonces, recordemos que cuando hay ya el pase entre hemoglobina fetal y hemoglobina de adulto, la hemoglobina fetal va cayendo y la hemoglobina de adulto se va formando. Y este choque justamente ocurre a los 6 meses. Entonces, en patologías que tengan algún tipo de problema con la hemoglobina normal del adulto, como las talasemias, por ejemplo, vamos a encontrar que a los 6 meses este paciente recién comienza a hacer anemia. Y bueno, una de las características de esta anemia hemolítica, pues que el paciente va a tener una hepatoesplenomegalia y una reticulocitosis. Entonces acá el diagnóstico sería una anemia hemolítica. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya. La anemia sickle cell type, acá se llama sickle cell type, está mal. ¿A qué tipo pertenece? Pues a la hemólisis, ¿no? Es lo mismo de anemia falciforme. Anemia falciforme. Es la forma en inglés de decir el sickle cell, ¿no? Sickle cell. Es la hemólisis, ¿no? Es lo mismo. Y habíamos conversado. La anemia megaloblástica se caracteriza por, ya habíamos hablado también, que en ella va a haber una disminución de los glóbulos blancos, una disminución de los glóbulos rojos, una disminución de las plaquetas, si es que se presenta como ello, ¿no? Por la deficiencia del ADN. Entonces, en ninguna de ellas va a haber leucocitosis ni trombocitosis.
No hay un aumento del ADN, sino una disminución. No hay neutrófilos, leucocitos y trombocitosis. Los neutrófilos son las células, no dicen si es neutrofilia o neutropenia. ¿Ok? Pues acá la respuesta es ninguna de las anteriores. Una de estas causas produce anemia megaloblástica, señálela. Entonces, dentro de las causas, ya lo habíamos dicho, pueden ser que tenga una gastrectomía, por ejemplo. Esto es deficiencia de hierro, la deficiencia de aporte de hierro. La colitis ulcerosa no tiene nada que ver. Un síndrome de Zollinger-Ellison tampoco tiene que ver. Un carcinoma de páncreas tampoco tiene que ver. Entonces, la causa que podría producir es la gastrectomía total. Muy bien, muy bien. Digamos, la coexistencia de gastritis atrófica y anemia macrocítica por mala absorción de vitamina 12 debido a falta de secreción de factor intrínseco. Se llama, esto ya lo habíamos hablado. ¿Cómo se llamaba? ¿Me respondieron? A ver, vamos a ver. Perniciosa. Muy bien, anemia perniciosa. Y se produce por anticuerpos contra la pared, las células parietales o contra el mismo factor intrínseco. Muy bien. Varón de 16 años, de raza negra, acude por consultorio externo por palidez, dolor óseo, al examen físico presenta esplenomegalia con hemoglobina de 8. Acá nuevamente se repite, como les decía, es la típica pregunta, nuevamente vuelven a hablar sobre anemia drepanocítica. ¿Qué es necesario para la absorción de vitamina B12? Ya lo habíamos dicho. A ver, vamos a ver cómo van respondiendo. Factor intrínseco, muy bien. Muy bien, chicos, eso significa que están atentos y que no se están durmiendo. Anemia característica por macrocitosis. Macrocitosis, recuerden que es un volumen corpuscular mayor a 100. Ahora, no necesariamente toda anemia macrocítica es anemia megaloblástica. Toda anemia megaloblástica sí es macrocítica, pero no toda anemia macrocítica es anemia megaloblástica. Otra causa de macrocitosis, hipotiroidismo. Es decir, vemos ahí glóbulos rojos grandes, sin que sea necesario que haya una deficiencia de vitamina B12 o B9. Alcoholismo. La causa más frecuente después de la macrocitosis es el alcoholismo. Hipotiroidismo, síndrome mielodisplásico, aplasia. ¿Ok? Entonces, recuerden acá es megaloblástica. Muy bien. Mujer de 22 años consulta por astenia progresiva, palpitaciones y cefalea. Una hemoglobina de 9, un recuento de reticulocitos de más de 5%, aumento de la LDH, disminución de la aptoglobina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya cantado está acá. ¿Ven? Entonces no es difícil. Anemia hemolítica. Muy bien. Paciente varón de 20 años, de raza negra, que al ir a la altura, se cierra, se pone pálido y tiene disnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya lo habíamos hablado, o pueden tener presentación dolor abdominal o dificultad respiratoria, por los trombos que se producen a nivel también pulmonar. Es la anemia falciforme. Muy bien. ¿Cuáles eran los cestos que producían anemia megaloblástica? Recontra cantada también esta pregunta, Difilobotrium lat. Muy bien. Paciente de 70 años con anemia crónica severa, con un volumen corpuscular de 101, una hemoglobina corpuscular de 25. Considerando esos valores, ¿cómo se clasifica la anemia? Ya hemos hablado de que esta iba a ser macrocítica. Y con la hemoglobina corpuscular media, que está entre 27 y 31 normalmente, esto es hipocrómica. Muy bien. A ver, ¿cómo contestaron? Macro hipo. Muy bien, muy bien. Varones de 60 años con gastritis crónicas de larga data y tratamiento periódico que presenta anemia. ¿Cuáles son las células probablemente comprometidas? ¿Cuáles son? Acá está el otro nombre de esas células. Ya no son principales, ¿no? Las principales no producen eso. Son las oxínticas. Muy bien. O parietales, ¿no? Parietales o oxínticas. Lo mismo, factor intrínseco. La morfología de los hematíes en la anemia perniciosa es de tipo.
Ya lo deberían contestar rápidamente. Macrocítica, muy bien. Entonces, vamos a ir a quien responda primero. Varón de 55 años, antecedente de gastrectomía total por cáncer de estómago, ¿cuál es la complicación más frecuente que puede presentar a largo plazo? Muy bien, Renzo. Anemia megaloblástica. Mujer de 60 años que presenta parestesia de miembros inferiores, alteración de la sensibilidad posicional. Este cuadro clínicamente se debe a... No vi quién lo había dicho. B12. Dorothy. Muy bien. Varón de 66 años que refiere mareo, somnolencia y deposiciones líquidas. Al examen tiene palidez, ictericia, trastornos de la sensibilidad proprioceptiva, hemoglobina en 9, reticulocitos en 1, macrocitosis. Nuevamente el diagnóstico es con problemas neurológicos. Así es. Acá está un poquito más difícil, ¿no? Igual le ponen, es un tipo de anemia megaloblástica, anemia perniciosa. Ahora, hay un tipo de facies, o como son casi siempre los pacientes con anemia perniciosa son pacientes caucásicos, son pacientes que tienen cabello pelicano, de ojos verdes o azules. De repente por ahí les pueden cambiar la pregunta y ponerles esa edad. ¿Ok? Sí, en realidad no debería tener deposiciones líquidas, ahí como que la pregunta no va, porque estos pacientes más bien lo que presentan son, bueno, sí pueden ir con deposiciones líquidas, les explico por qué. Porque al haber una disminución de la vitamina B12, disminución de la producción de ADN de todas las células, puede haber una mayor esfacelación a nivel del tracto gastrointestinal. Ahora, el paciente típicamente es el paciente que ha perdido peso, que tiene llenura precoz y que al hacerle una endoscopía encuentran una pangastritis atrófica total. ¿Ok? Porque hay una atrofia por los anticuerpos anticélulas parietales normalmente, ¿no? Así es, no hay una adecuada renovación del epitelio digestivo. Varón de 65 años con diagnóstico de gastritis crónica que acude al consultorio por tener palidez, con una hemoglobina 7, volumen corpuscular de 110, megaloblásticos. Nuevamente lo mismo. ¿Qué sustancia está implicada en esta patogénesis? Factor intrínseco. Por la gastritis atrófica, o bueno, gastritis crónica, ¿no? Y el volumen corpuscular elevado con megaloblastos. Mujer de 47 años, antecedente de gastrectomía total hace 2 años, acude con diarrea, astenia, palidez marcada, hemoglobina en 4.2 y reticulocitos en 2%. Nuevamente, anemia megaloblástica. ¿Ven? Es casi siempre las mismas preguntas van rondando ahí, les cambian nada más el tipo de paciente. Varón de 50 años que presenta astenia progresiva, falta de concentración, insomnio, palpitaciones, acúfenos, presión normal, afebril, pálida amarillenta la piel, lengua de papilada, ya lo habíamos hablado. Acá también lo mismo, ya lo habíamos hablado, esa pregunta se repetía, anemia megaloblástica.